Como siempre, inicio con el llamado a lista. Por favor, contesten, preferiblemente a través del micrófono. Alfonso Riaño, Huitrago Vega, Presente. Calderón Zabaleta, Presente. Camacho Presente. Vargas, Presente. Cardona Vega, Cardona Vega, Castellanos Huertas, Presente, profe. García Fique, Presente, profe. García Manrique, listo, García Romero, Presente. Gómez Sánchez, Gómez Sánchez, no está Gómez Sánchez, no está. González Bonilla, Presente, profe. Guerrero Montes, Presente. León Romero, León Romero, Esme Roldán, Presente. Montañez Galvis, Presente, profe. Montoya Duarte, Presente. Pardo Correa, Presente, profe. Piñeros Díaz, Presente. Plata Velasco, Presente. Porras Castillo, Presente. Pozo Cristancho, Presente. Quieto Gómez, Presente. Rendón Rengifo, Presente. Piaño Torres, Presente. Rojas Forero, Rojas Forero, no se encuentra. Rojas Usma, Presente. Rosero Mármol, Presente. Torres Vega, Presente, profe. Vega Moreno, Presente, profe. Zamora Heredia. Presente, profe. Listo. Permítame un segundo. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La clase pasada nosotros continuamos discutiendo lo que son las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Fundamentalmente trabajamos con problemas, bueno, ya habíamos trabajado hace rato con un problema biológico de distribución de una laguna con varias especies de peces. Si recuerdo bien, habíamos trabajado un problema de establecer a partir de los gastos, por decirlo de alguna forma, los días que se había estado en un viaje. También vimos el de las acciones en la bolsa.
Sí, señor. El de unas acciones, creo que, recuerdo a McDonald's, no me acuerdo las otras dos, pero eran acciones de McDonald's. El punto es que en esos problemas, con contextos tan diferentes, por decirlo de alguna manera, uno ve el uso de los sistemas de ecuaciones lineales para resolver esos problemas. Y uno ve que en ese sentido, el método de Gauss-Jordan es un método fundamental para la resolución de problemas de la vida real y cotidiana. Y lo que yo quiero venir a discutir el día de hoy es un nuevo contexto de problemas en los cuales también aparecen sistemas de ecuaciones lineales y también son problemas en un contexto real o que se pueden ubicar en un contexto real. Y vamos a discutir cómo es el planteamiento de este tipo de problemas y vamos a discutir algunas características básicas de la solución de ese tipo de problemas. El tema o el contexto en el que vamos a trabajar la sesión de hoy es lo que se conoce en la literatura como redes de flujo, como ustedes pueden verlo ahí en su pantalla. Esas redes de flujos consisten, en su versión más general, de esquemas gráficos donde existen unos arcos o flechas que representan la dirección de un flujo y donde existen unos puntos, como este punto circular, que se conocen como los nodos de la correspondiente red. En ese sentido, uno puede analizar este tipo de problemas como problemas donde hay un flujo, y cuando hablo flujo, o cuando hablo de flujo, lo hablo en diversos contextos. Puede ser un flujo vehicular, puede ser un flujo eléctrico, puede ser un flujo de agua. Lo que es importante acá es que por estos arcos está fluyendo algún objeto y cuando ese flujo entra en un nodo, se presentan, por decirlo de alguna forma, bifurcaciones o trifurcaciones, o mejor dicho, ese flujo se separa en diversos arcos. En este caso está mostrándose el ejemplo más básico, que es cuando entra un flujo a un nodo específico y de ahí salen dos flujos distintos. El planteamiento de estas redes de flujo funciona bajo una premisa que yo creo que es bastante evidente, que es la que estoy resaltando aquí en azul. Y es que la cantidad de flujo que entra en un nodo o que llega a un nodo tiene que ser igual a la cantidad de flujo que sale del nodo. Este principio o esta premisa, como les digo, es de bastante sentido común si uno entiende que los nodos no son puntos de llegada, ni son puntos para que el flujo se quede. Si lo pensamos en términos de un flujo vehicular, estos nodos son puntos en donde se bifurcan, por decirlo de alguna forma, las carreteras. Y entonces aquí puede entrar un flujo, digamos, de 500 vehículos y tienen que salir, ya sea por acá o por acá, cada uno de esos 500 vehículos. Es decir, ningún vehículo se puede quedar en el nodo correspondiente. Esta es la premisa que nos permite plantear estos esquemas como sistemas
de ecuaciones lineales. Porque en este ejemplo específico, si yo llamo a X el flujo que va en esta dirección, llamo a Y este otro flujo y llamo a Z este otro flujo, es bastante claro que como el flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale, entonces este valor X tiene que ser igual a este valor Y más este valor Z. Porque lo que entre tiene que ser igual a lo que salga en cada nodo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí con la idea? Sí, señor. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Naturalmente, en los problemas reales, las redes de flujo, por decirlo de alguna forma, son un poquitico más elaboradas. Y yo quiero entrar a discutir este ejemplo que aparece ilustrado acá, que corresponde a un problema de flujo vehicular. Y vean que en este contexto del flujo vehicular, estos arcos corresponden a las carreteras o a las calles y estos nodos corresponden a las intersecciones entre esas calles. Y entonces lo que se está ilustrando acá es el flujo vehicular en cierto sector de cierta ciudad. Ese sector tiene un esquema donde hay 4 nodos, que ustedes pueden ver acá, y donde aparecen todos estos arcos, representando el sistema de calles que corresponde a esa cuadra, por decirlo de alguna forma. Y entonces, ¿qué es lo que representa este esquema? Este esquema representa que aquí hay unas carreteras con una dirección específica, que es el sentido en el que se mueven los vehículos por las calles, es decir, lo que aquí llamamos la dirección, la vía, ¿cómo es que se dice? Doble vía, sí, la vía, ¿no? Cuando entra a una calle uno pregunta si es doble vía o si va para un sentido o va para el otro. Representa el sentido en el cual se están moviendo los vehículos. Y entonces, en ese sentido, lo que yo quiero encontrar o determinar es cuál es el flujo en las carreteras en las cuales aparecen estas variables. Porque esos flujos son desconocidos. Y entonces yo quiero saber cuánto flujo de vehículos o cuántos vehículos deben transitar por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Naturalmente hay algunos valores fijos dentro de mi red, porque o si no sería pues prácticamente imposible solucionar la red, es decir, encontrar el flujo vehicular. Y lo que yo debo tener en cuenta es que en cada nodo yo debo considerar la premisa que habíamos discutido anteriormente, y es que el flujo que entra a cada nodo, y cuando hablo del flujo que entra, me refiero al flujo que se dirige hacia ese nodo, ese flujo que entra tiene que ser exactamente igual al flujo que sale de ese mismo nodo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me entienden la descripción? Sí, señor. Listo, pues. En ese sentido, si yo quiero encontrar este flujo faltante, por decirlo de alguna manera, lo que yo tengo que hacer es plantear un sistema de ecuaciones donde en cada nodo se plantea una ecuación lineal distinta. ¿De qué manera planteo las ecuaciones?
Y entonces quiero que miremos cuidadosamente lo que sucede en el nodo 1. En el nodo 1, ¿cuál es el flujo que está entrando? 400. ¿Solo 400? Y el que viene por Y. Y 300. ¿300 está entrando a 1? No, profe, el que viene por Y, o sea, el que se explica ese 300 que es Y. Miren con cuidado el dibujo. Aquí está entrando este flujo de acá, que tiene un valor de 400, y está entrando este flujo de acá. ¿Sí es claro a qué me refiero cuando digo entrar o salir del nodo? ¿Para todos es claro? Digan sí o digan no. Profe, ¿podría volver a indicar cuál es el otro flujo que está entrando? Mira este de acá. ¿Sí ves que la flecha va hacia este nodo? O sea, tú vas en un vehículo sobre esta carretera. Tú vas en un vehículo sobre esta carretera. Cuando vas sobre esta carretera, tú estás entrando al nodo. ¿Sí es claro ese detalle Sí, señor. Sí, señor. o no? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el flujo que está entrando al nodo 1? En el nodo 1 está entrando 400 más el valor de Y. Es decir, el flujo que entra es 400 más Y. ¿Cuál es el flujo que sale de este nodo? X, ¿no? ¿Solo X? ¿Solo X? ¿No sería 400 más X? ¿400 está entrando o saliendo al nodo? Sale, Entrando, porque ¿no? tiene que... O sea, Dime. entra, pero también sale la misma cantidad, ¿no? No, porque es que aquí están 400 más esto de acá. A ver. Centrémonos solo en este nodo. Voy a poner el zoom a ver si esto como que se hace claro. Yo no sé cuánto vale X. Yo no sé cuánto vale Y. Pero, ¿qué sé yo? Yo sé que por este lado están entrando 400 vehículos y por este lado está entrando una cantidad que estamos llamando Y. Ese es el flujo que está entrando. Ese flujo entra en el nodo y todo ese tiene que salir. Y todo ese que tiene que salir, ¿por dónde está saliendo? Por X. Por X. Entonces, ¿cuál es el flujo que está saliendo? 400 más Y. El flujo que está entrando es X. El flujo que está saliendo es X. O sea, el flujo que está entrando es 400 más Y. ¿Cuál es el flujo que está saliendo? X, 400 más Y igual a X. Y X. entonces, es que es evidente, ¿cierto? Entonces, como lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, estos 400 más este Y tiene que ser igual al flujo de que sale, que en este caso es igual a X. Y entonces ahí uno puede plantear una ecuación. Voy a interrumpir un instante la gráfica para pasar a Word. Excúsenme esto. Y entonces, ay, Dios mío, en el nodo 1, ay, Dios mío, en el nodo 1,
El flujo que entra es lo que entra en Y más 400 y el flujo que sale es el valor de X. Y esto que yo he planteado acá es una ecuación lineal. Lo que pasa es que las ecuaciones lineales nosotros las planteamos en términos de las variables van al lado izquierdo y al lado derecho tiene que ir el número. Entonces la ecuación lineal que se plantea acá corresponde a paso este X al lado izquierdo, menos X, más Y, igual a 400. Y esta es la ecuación lineal que corresponde al primer nodo. No sé si me estoy haciendo entender. Profe, pero no sé si yo soy el que estoy mal, ese no quería menos 400, por lo que pasa al otro lado. Dame un segundo. Ah, ya. Tienes toda la razón. Menos 400. Espérate, revisemos el flujo. Quedar puesto más bien esto a la derecha. Pero en fin, ya. Da lo mismo en el fondo. Da lo mismo ponerlo a un lado o al otro. Ah, ¿dónde está esto? Listo. 400 más Y es lo que entra y lo que sale es X. Entonces, al pasarlo, las variables al lado izquierdo, sí, efectivamente me queda, gracias por la corrección, me queda menos X más Y igual a menos 400. Profe, ¿no es más fácil X menos Y igual a 400? Es lo mismo, Ah, ok. ¿no? Es lo mismo, pero sí, es otra manera de plantearlo, pero en el fondo es la misma ecuación lineal. En el fondo es la misma ecuación y a la hora de solucionar va a dar lo mismo. Pero sí, tienes toda la razón. Es que pensé en hacerlo así más bien, ya, pero ya había escrito esto, entonces... Pero sí, tú podrías haber arrancado con el Y más 400 a la derecha y el X a la izquierda y pasar más bien a restar solamente el Y. Pero bueno, el punto es que en cada nodo se plantea un sistema de ecuaciones lineales, perdón, una ecuación lineal, y al final me queda un sistema de ecuaciones lineales. Para ver si estoy haciéndome entender de verdad, yo quiero que hagan lo siguiente. Quiero que me regalen las ecuaciones de los otros tres nodos. La ecuación del nodo 2, la ecuación del nodo 3 y la ecuación del nodo 4. Entonces, 5 minuticos. Quiero que miren, les voy a poner la red otra vez. Aquí está. Y quiero que me determinen esas ecuaciones. Y voy a revisarlas a la luz de lo que entra y lo que sale. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señora. 5 minuticos. No lo vayan a solucionar todavía. Quiero ver el planteamiento. ¿Listo?
Profe, creo que ya. Esperemos 2 minuticos más. A ver si nos acompañan. ¿Listo, Nicolás? Listo. Listo. Entonces me voy a la red. A ver. Y voy a empezar a preguntar y luego pregunto la ecuación. Primero voy a preguntar. En el nodo 2, ¿cuál es el flujo que entra? X más Z. X más Z. ¿Sí es claro para todos eso? Miren el nodo 2 y miren lo que está entrando. Está entrando este flujo de acá y está entrando este flujo de acá. X más Z. ¿Cuál es el flujo que está saliendo? 600 más 600 W. más W. 600 más W. Porque el que está saliendo es este y este de acá. ¿Sí es claro eso para todos? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, a la hora de plantear la ecuación, me queda X más Z igual a 600 más W. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación lineal? A ver si los puedo poner los dos como a la vez. Ahorita pude. Ay, Dios mío. Creo que sí puedo. Sí me quedó chévere. Listo, pues. En el nodo 2, ¿cómo quedaría la ecuación? Quería X más Z menos W igual a 600. Listo. Esto no tenías por qué saberlo, pero vamos a tratar de manejarlo así. Démosle un orden específico a las variables, que vayan en orden alfabético. ¿Te parece? Entonces, sería menos W, X, menos W más X más Z. W va antes que X en el W, W, X, Y, Z. Sí. Listo. Menos W más X más Z igual a 600. ¿Es claro de dónde salió esa ecuación? Sí, Para señor. todos. Sí, señor. Listo. En el nodo 3, ¿qué entra al nodo 3? 300. Entra 300. ¿Y cuánto sale del nodo 3? T más Z más Y. Pues T más Y más Z. T más Y más Z. Sí, o sea, qué pena con ustedes ponerlos a organizar, pero es que a la hora de hacer la representación matricial, tiene que venir organizadito. Entonces es mejor que mantengamos el orden desde el principio. Y yo propongo el orden alfabético, porque es como el que menos ambiguo es, o sea, el alfabeto es único, por decirlo de alguna forma. T más Y más Z igual a 300. Listo. ¿Y cómo quedaría entonces la ecuación del nodo 4? T más W igual a 100. T más W igual a 100. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Claro para todos? Sí, profe. Quiero hacer unas preguntas antes de que entren en el proceso de resolución.
o mejor dicho, para dejar el proceso de resolución como tarea. Quiero hacer algunas discusiones teóricas sobre este sistema. Voy a borrar esto de acá, me voy a quedar solo con el sistemita al final, voy a quitarle este sombreado para que no los distraiga. Y quiero primero hacer una pregunta básica. ¿Cuántas variables tiene ese sistema? Cinco, ¿no? 5. T, W, R, S, T, W. T, W, X, Y y Z. 5 variables. Y entonces este sistema tiene 4 ecuaciones y 5 variables. Lo que voy a discutir a continuación es un aspecto teórico, que no es que sea relevante, o bueno, no es que sea obligatorio manejarlo así. O sea, para eso tenemos Gauss-Jordan, por decirlo de alguna forma, que Gauss-Jordan nos va a dar la respuesta, pero sí es bueno como empezar a intuir soluciones, o por lo menos la cantidad de soluciones que tienen ciertas ecuaciones, ciertos sistemas específicos. Pues quiero que me escuchen, por favor, y quiero que traten de seguir la línea de mi argumentación. Como este sistema tiene 4 ecuaciones, máximo va a tener 4 pivotes. Máximo tiene 4 pivotes, porque no olviden que en cada ecuación o en cada fila hay máximo un pivote. Hay filas que no tienen pivote, pero lo que yo sé es que en cada fila y en cada columna hay máximo un pivote. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Ahora, tengan en cuenta que el sistema tiene 5 variables, es decir, que hay 5 columnas. Si lo piensan un poquito, como yo tengo máximo 4 pivotes y en total hay 5 columnas, fijo, por lo menos una columna se va a quedar sin pivote. Y como entonces hay por lo menos una fila que no tiene pivote, este sistema no puede tener única solución. Porque para tener única solución, todas las columnas deberían tener pivote. Pero si hay menos pivotes que columnas, pues claramente no todas las columnas van a tener pivote. ¿Sí me siguieron con la idea? Sí, señor. Es decir, este sistema de acá y en general, todos los sistemas que tienen menos ecuaciones que variables, nunca tienen única solución. Este sistema o tiene infinitas soluciones o no tiene solución. Este sistema de acá, como tiene menos ecuaciones que variables, o va a tener infinitas soluciones o no va a tener solución. El caso en el que no tenga solución es porque esa red que se está presentando es una red imposible de manejar. Es decir, el tráfico acá no se puede solucionar. Como supongo será, por ejemplo, el tráfico de Bogotá si se pudiera poner en un sistema de nodos y de arcos. Que de hecho se puede. Lo que pasa es que hay muchos arcos que tienen 2 direcciones y eso lo hace más problemático. Pero, estoy divagando, excúsenme. Pero lo que sé es que como hay menos ecuaciones que variables, o este sistema no tiene solución, que es el caso más excepcional, o este sistema tiene infinitas soluciones.
Es decir, este sistema, con casi total seguridad, va a tener infinitas formas de cuadrar el tráfico, lo cual tiene todo el sentido y uno piensa que en general, pues el flujo de tráfico tiene muchas posibilidades de manejarse. Entonces, este sistema va a tener infinita solución con casi total seguridad. Mejor dicho, si no tiene infinita solución, es porque no tiene solución. Naturalmente, la respuesta de eso la dará el método de Gauss-Jordan. Y lo que yo quiero que hagan como ejercicio para la próxima clase, no para hoy, para la próxima clase, es solucionar ese sistema de ecuaciones lineales. Y yo quiero que la próxima clase, apenas entremos, lo primero que hagamos sea discutir. Esto no es tarea para entregar, esto es un ejercicio que quiero que traigan para que lo discutamos. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, yo quiero que miren esto, que es una red, y que más o menos vean cuál es el manejo de las redes, y quisiera que vieran este otro problema. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. El problema 54. Sí, señor. Quiero que lean este problema, que entiendan correctamente. Este no es de redes, este es otro tipo de aplicación. Pero este quiero que lo hagan completo. Que ustedes hagan completo el ejercicio de plantear el sistema, de determinar las variables, de solucionar el sistema y de dar respuesta a la pregunta de ese sistema. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, la próxima clase yo quiero darles tiempo para que lo piensen, lo lean, lo miren con cuidado, porque de repente ahorita pues se ponen a mirarlo con prisas y entran en errores más que nada de desatención. Entonces, quiero que lo miren y la resolución de esta red para la próxima clase. No para entregar, sino para que al principio de la próxima clase discutamos sobre las ideas de la solución de ese sistema. Yo dejaría hasta aquí por el día de hoy. Nos veríamos la próxima clase. Excúsenme, dejo el problema, por favor tómenle foto. Y la próxima clase lo entramos a discutir. No siendo más, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el lunes. Profe, qué pena, ¿será que puedes poner Gracias, profe. el ¿Qué quieres que TRD? ponga? Bueno, profe, muchas gracias. ¿Qué quieres que ponga? ¿El sistema o la red? ¿Este problema o la red? La red, profe, por favor. Entonces voy a ver si puedo poner las dos en paralelo. Listo, a ver si me cuadra. La red, profe. En un segundo. Sí, porque al fin y al cabo el problema está en el libro. Espérense a ver si logro poner los dos. Que no se me vaya a volar. Ay, no, no puedo. No, voy a poner, no, es imposible hacerlo así. Ya pongo la red. Listo, qué pena con ustedes. Permítanme un segundo. Ya lo
Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego entonces. ¿Necesitan que proyecte algo más? ¿O me puedo retirar? Nos vemos entonces el lunes. Muchas gracias por su tiempo.